He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El mundo atrás. La cruz delante. El mundo atrás. La cruz delante. El mundo atrás. La cruz delante. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Amén. ¿Sí? Si la vida es canción, la cantaré para ti. Si la vida es canción, la cantaré para ti. Si la vida es caminar, andaré para ti. Si la vida es caminar, andaré para ti. Cristo, el Señor. Cristo, el Señor. Vino a la tierra y me dio libertad. Las viejas cadenas ya no me atarán. Cristo, el Señor. Cristo, el Señor. Siempre a mi lado me confortará. Siempre a mi lado Él me cargará. Cristo, el Señor. Cristo, el Señor. El mundo conocido se va a terminar. La vida que Él nos da siempre perdurará. Cristo, el Señor. Cristo, el Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Por favor, oremos por el servicio. Padre nuestro, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos tantas gracias, Señor, que podemos venir a aprender más de tu palabra, a profundizar y a compartir con los hermanos, Señor, un privilegio enorme para nosotros poder ser parte de tu reino, Señor. Te damos tantas gracias por tu amor y perdón, porque constantemente nos das muestra de tu gracia. Te alabamos y te honramos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos por la reunión de esta noche. La reunión misionera de esta noche es tan importante, Señor, para cada uno de nosotros poder honrarte y aprender más de tu palabra. Amén. Querido Padre, quiero darte
darte las gracias y te pido que te quedes con nosotros, que hables a nuestros corazones, a nuestras mentes y te quedes transformando nuestras vidas por siempre. Te bendigo esta noche, Señor, que estés acá y hablando a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Tuvimos un gran tiempo esta tarde, pudimos tomar la merienda juntos, poder compartir juntos lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas a lo largo de este año, el poder estar también compartiendo el alimento, compartiendo el café y todo lo que ustedes trajeron, ¿no? Yo agradezco mucho el que se hayan podido tomar este tiempo, brindar por este nuevo año que viene y bueno, estamos realmente muy agradecidos. Yo lo que escuchaba de ustedes era agradecimiento a todo lo que Dios ha hecho en las vidas de los hermanos, pero también en cada una de nuestras vidas. Así que bueno, estamos muy agradecidos por todo esto. Bueno, es momento de poder estudiar la Biblia, es momento de poder ir a la Biblia. Recordemos que estamos estudiando, ¿qué? Eso, primera carta de Juan. Ha sido un tiempo muy bueno para profundizar en la Biblia. Y hoy es un tema muy especial. Estábamos estudiándolo y va a hablar directo a nuestros corazones, hermanos. Así que espero estén listos. Antes de empezar este capítulo 3, vamos a recordar lo que aprendimos la semana pasada. ¿Qué me pueden decir, hermanos? ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Qué más? Ok. Eso, muy bien. ¿Qué más? Igual por el Zoom, ¿eh? Si tienen algo que aportar ahí en el chat, pueden compartirnos. Ok, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a recordar juntos, ya lo han dicho ustedes, pero veíamos que Jesús es nuestro abogado. ¿Se acuerdan? Jesús es nuestro abogado, no es el acusador, ese es el diablo y no podemos olvidarlos. Es nuestro abogado defensor. Siempre que lo necesitemos para pedirle perdón a Dios, ahí está Jesús para nosotros. Y necesitamos nosotros confiar en eso, tener fe en eso y que eso sea lo que transforme nuestra vida. Veíamos también que la obediencia a la palabra demuestra que realmente conocemos a Dios. Es decir, que una evidencia que se muestra que conocemos a Dios es cuando nosotros obedecemos la Biblia. Si no conocemos la Biblia, entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? ¿Cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? Y eso es algo que hay que reflexionar. Necesito conocer la Biblia para entonces obedecer lo que hay en ella y obedeciendo demuestro que conozco a Dios. No podemos vivir en la ignorancia y pensar que conocemos a Dios, porque no es así. Bueno, hablábamos acerca del mandamiento antiguo y el nuevo. ¿Cuál era? Amar, exactamente, amar al prójimo. Veíamos cómo Jesús lo resume la ley y los profetas, ¿se acuerdan? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Si aprendemos esto, ya estamos del otro lado. Lo que sucede es que esto es lo más difícil. Amar al prójimo es una de las cosas más difíciles para nosotros, ¿verdad? Por alguna razón. Pero el mandamiento es simple. Y es un mandato bíblico y hay que cumplirlo. Bueno, veíamos que
vivir en resentimientos, vivir en amarguras, vivir en enojos constantes y en odio a los hermanos, de acuerdo a la Biblia, es vivir en la oscuridad, no es vivir en la luz. Así que esto nos debe de quedar bien claro. A los ojos de Dios, no importa cuánto sepamos de religión, cuánto conozcamos la Biblia, si estás odiando a personas, vives en la oscuridad. Y esto es algo que hay que tratar en nuestras vidas. Ver lo que hay ahí. Y no podemos vivir así. Así que las palabras perdón deben estar en nosotros, la palabra paz debe estar en nosotros, la palabra reconciliación debe estar en nosotros y nosotros debemos lograrlo. No es fácil, pero con Dios es posible. ¿Qué más veíamos? Que los cristianos podemos decir que conocemos a Dios. Es real, hermanos. Podemos nosotros conocer a Dios. Nos lo dice la Biblia. Obviamente no lo conoceremos en su totalidad, ¿no? Porque imagínense, la cabeza nos explotaría el conocer a Dios. Pero la Biblia nos dice que nosotros tendremos lo básico para decir que conocemos de Dios. Qué importante es esto. Otra cosa que veíamos es que seguir a Jesús implica decidir si amamos a Dios. O sea, en algún punto de nuestra vida como cristianos, vamos a tener que decidir, o amo a Dios o amo al mundo. No puedo amar a los dos. No sé si ya te llegó eso a tu vida, pero si todavía no te ha llegado, te va a llegar ese punto en tu vida. Y vas a tener que decidir. ¿Amo a Dios o amo lo que hay en el mundo? No se puede jugar con las dos. No se puede hacer una mezcla de las dos. Bueno, sí, pero también amo esto que es del mundo. No, no se puede. Bueno, otra cosa que veíamos es que la verdad de Dios combate los engaños que el diablo quiere que creamos, tú y yo. Por eso es importante conocer bien la Biblia, para poder desmentir las cosas que el enemigo quiere que nosotros creamos. Para que cuando lleguen esos engaños ideológicos, esos engaños filosóficos, religiosos, doctrinales, nosotros sepamos defender la fe, defender la verdad. Y no vayamos como borregos nada más, sin rumbo, sin dirección, sino que seamos sabios e inteligentes. Bueno, y por último, veíamos que necesitamos mantenernos unidos a las verdades de Dios hasta el final. Así que el llamado a ser discípulo no es que tenga una fecha de caducidad, ¿no? Como los productos que nosotros compramos, que a veces entre más tiempo sea, mejor, ¿no? Vence hasta el 2023, hasta el 2025. Bueno, nosotros como discípulos no tenemos fecha de caducidad. No dice vigente hasta que me convenga, o vigente hasta que vaya de acuerdo con mis intereses. Si ya no va conforme a lo que yo quiero, entonces me voy, ¿no? No, el cristiano verdadero es hasta que se muera. Inclusive hasta esos momentos va a seguir siendo un discípulo. Ojalá sea así para todos nosotros. Amén. Bueno, eso fue lo que vimos la clase anterior. Ahora, ¿qué tenemos acá en el tercer capítulo de la primera carta de Juan? Se va a poner muy interesante, hermanos. Bueno, la serie de la primera carta de Juan, recordemos, se llama ¿Qué es conocer a Dios? Y el título de esta clase se llama Hemos pasado de la muerte a la vida. Hemos pasado de la muerte a la vida. Así que vamos a leer la Biblia juntos, hermanos. Si traen su Biblia, mejor. Si no, la podemos leer nosotros acá. Dice así: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley,
De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Esto no lo digo yo, no me vean así. Esto está en la Biblia. Y Juan lo está expresando por todas estas ideas gnósticas que se estaban involucrando en la iglesia. Vamos a estudiar esto poco a poco. Dice así la Escritura que es un pasaje intenso. Habla cuestiones profundas y frases fuertes como hijos del diablo. Por eso les decía en la merienda que Julio nos compartió un poco respecto a esto, ¿no? Acerca de amarnos, ¿no? Pero vamos a profundizar esta parte. Dice y comienza diciendo esto, que tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Ser llamados hijos de Dios. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos hijos de algún famoso, ¿no? Inclusive vemos que en la televisión, ¿no? Cuando agarran a alguien haciendo faltas a la sociedad, dicen, ¿no? Presumen, yo tengo influencias, ¿no? Y ya, si vieras quién es mi papá o si vieras quién soy yo, ¿no? También oímos eso. ¿Sabes quién soy yo, no? ¿Han visto eso? Bueno, debemos de pensar en este gran privilegio de saber, bueno, ¿sabes quién es mi padre? ¿Sabes lo que mi padre hizo por mí, no? Y debemos de nosotros también sentirnos así. Somos hijos de alguien famoso. Dice que la fama de Jesús se extendía por todas las regiones a donde él iba. Bueno, Dios nos ha amado tanto que nos ha adoptado, que ahora somos esos hijos de Él. Así que no importa qué padre tuviste aquí en la tierra. No importa si faltó, no faltó, te dio esto, te dio aquello. No importa, porque cuando nosotros fuimos adoptados por Dios, automáticamente Dios es nuestro Padre. Y Él firma ese contrato como nuestro tutor, nuestro Padre. Él ya lo firmó. Y nosotros también hicimos ese pacto en el bautizo. Dios nos ha amado tanto que nos ha adoptado. Qué increíble eso, ¿no? Qué increíble el saber, mi Padre es Dios. Bueno, quiero que pienses en esta pregunta, piénsala. ¿Entender esto ha hecho una diferencia en ti? El saber que tu Padre es Dios y que Él te ha adoptado, ¿ha hecho una diferencia en tu vida? ¿Hay un antes y un después de que te has enterado de esto? ¿Entiendes el gran y enorme privilegio que es que puedas ser llamado hijo de Dios? No todos son hijos de Dios. Cuando oras, cuando vas delante de Él, cuando lees la Biblia, ¿estás entendiendo que estás hablando con tu Padre y que Él te está hablando a ti? No es que tu Padre está ahí en el celular distraído, ¿no? O que está trabajando y no te puede atender. No. Dios, nuestro Padre, nos escucha, nos entiende, se preocupa por nosotros. Así de maravilloso es nuestro Padre. Y sabes, el mundo no lo entiende, porque no entiende ni acepta a Dios. Para nosotros nos ha cambiado la vida totalmente. Ya no es lo mismo. Y después en los versículos 2 y 3 hace referencia cuando Jesús regrese, va a haber dos promesas. La primera, dice el versículo 2, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Es decir, que dejaremos este cuerpo
y seremos espíritu. Y otra de las promesas que dice es que se purifica a sí mismo. Nos va a purificar, así como pasó con las aguas del bautismo que nos lavaron de nuestros pecados. Constantemente hace eso Dios con nosotros, ¿no? La sangre de Jesús nos purifica cuando tenemos ese corazón arrepentido. Necesitamos nosotros esforzarnos por imitarlo, para dejar que nos perfeccione, para dejar que nos purifique. Y este ejemplo lo tenemos muy claro con el matrimonio. Dice la Escritura que Jesús da la vida por su iglesia, su esposa, y la purifica para presentarla. Igual también nosotros debemos de entender eso. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Somos la iglesia, nosotros, la esposa de Jesús. Por eso Él nos purifica. Bueno, vamos a ver ahora esta gran diferencia, ¿no? Vamos a adentrarnos en este punto de aquel que pertenece en Cristo. Es lo primero que vamos a ver. Bueno, dice el versículo 6, quien permanece en Cristo se distingue por esto. Dice que no practica el pecado. Bueno, ¿algunos de ustedes ha hecho ejercicio o ha practicado algún deporte o algo? ¿Sí? Bueno, ¿qué implica la palabra practicar? Todos los días. Es decir, que si yo nado una vez cada 6 meses, ¿puedo decir que soy un nadador? ¿No? O ya medio me subí a la moto y ya digo, oh, yo sé andar en moto. No, ¿verdad? Pero alguien que constantemente está haciendo, ya sea cada día, cada 2 días, cada 3 días mínimo, podríamos decir entonces que estamos practicando, ¿verdad? Entonces, hay que entender la diferencia entre cometer pecado o caer en pecado y la otra, practicar el pecado. Y dice acá el que practica, es decir, aquel que no solamente pecó porque, no sé, se le fue, ¿no? Sin querer, ¿no? O sin querer queriendo, ¿no? Como el chavo. No, sino que es alguien que constantemente lo está haciendo. Y dice acá, el que practica el pecado. Es una vida donde realmente le abres la puerta al pecado, el pecado reina sobre ti, es parte de ti, cada día, todo el tiempo, no puedes dejarlo. Quien vive así, dice la Escritura, no ha visto a Cristo, no lo conoce, porque aquel que lo conoce no puede practicar el pecado. ¿Puede caer? Sí, todos caemos. Pero no puede ser alguien que constantemente, a cada momento, a cada instante, lo está practicando. Bueno, otra cosa que dice que los que pertenecen a Cristo, dice el versículo 7, el que practica la justicia. El que practica la justicia. Bueno, ¿qué vemos acá? Otra pregunta. ¿Eres cristiano solo porque vienes los domingos a la iglesia? ¿Qué hay de los otros 6 días? ¿Cómo vives? Bueno, acá dice la Escritura que aquel que pertenece realmente a Cristo, es decir, que aquel que no solamente viene los miércoles, los domingos, ¿no? Sino que cada día practica la justicia. No es que de pronto, ay, hoy fue un buen día, pero esto pasa cada semana. No, aquel que practica la justicia, practicarla es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, de lunes a domingo, 24 horas, los 7 días. Aquel que es parte de su vida, aquel que es algo central en su vida, que es una prioridad para su vida, aquel que quiere practicar lo que Dios le agrada y el que quiere vivir como Cristo vivió. Esto es la justicia. Y dice que lo convierte en justo. Y esto es algo que debemos de anhelar. Y esto es algo que hacen los que pertenecen en Cristo. Bueno, dice el versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Bueno, esto de la semilla, sin duda, nos recuerda a la parábola del sembrador. ¿Quién era el que robaba esas semillas? ¿Se acuerdan?
Un pajarito, ¿sí? ¿Y quién era ese pájaro? El diablo, exactamente. Pero dice que aquellos de los cuales de pronto caemos, está la semilla. ¿Por qué un verdadero discípulo de Jesús no puede regresar a una vida de pecado? ¿Por qué? ¿Por qué alguien que realmente ama a Dios no puede regresar a una vida de la práctica del pecado? Bueno, la Biblia no lo responde. Juan lo asegura porque hay una semilla en él que no lo deja. De pronto vamos a tener esos días que o pasa alguna situación donde nosotros pensamos, ¿cómo quisiera no ser cristiano para hacer esto o para hacer aquello, ¿no? De pronto hay una lucha. Pero cuando la semilla está ahí, esa semilla es la que no nos deja, la que nos limita, la que nos impide. Si está ahí todavía, ¿no? Porque si no ha venido el enemigo a robarse la semilla, bueno, vamos a estar cometiendo cualquier cosa. Tengamos cuidado de que no se nos robe esa semilla, porque dice la Escritura que esa semilla es la que nos impide, ¿no? Yo sé, todos hemos tenido esa lucha. Nos agreden, nos dicen algo y dices, ay, cómo quisiera responder, ¿no? Hacer esto, hacer aquello. Pero hay algo en nosotros que nos dice no. No, no, no. Bueno, ahora vamos a ver los que no permanecen en Cristo. Y veamos esa gran diferencia. Dice el versículo 6c, dice, todo el que practica el pecado no ha visto ni lo ha conocido. Así que no importa, como te decía, si sabes mucho de religión, si sabes toda la doctrina, si sabes toda la Biblia de memoria, si practicas el pecado, no lo has conocido. Y esto debe de hacer en nosotros el querer conocer más a Cristo para evitar caer en pecado. Porque hay pecados que por ahí por ignorancia caemos. Ay, esto era pecado, uy. Pero si conocemos a profundidad la Biblia, entonces sabremos lo que es pecado y no lo hacemos. Bueno, dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Y esto es fuerte, hermanos. Lo que está diciendo la Escritura es que si yo vivo practicando el pecado, soy del diablo. ¿Por qué? Porque nos tiene encadenados, te tiene prisionero. A veces pensamos, bueno, es que yo no cometo violación, yo no cometo asesinatos. No tienes que hacer todo eso para ser del diablo. Para ser del diablo es algo más fácil. Solamente tienes que vivir en pecado, tienes que practicar la mentira, tienes que practicar la inmoralidad sexual, tienes que practicar el robo, tienes que practicar el fraude, tienes que practicar el odio a las personas, tienes que practicar vivir en conflictos toda tu vida, tienes que practicar ser egoísta. ¿Viste qué fácil es ser hijo del diablo? Dice la puerta ancha, donde todos van, ahí van todos, pero la puerta estrecha, el que la encuentra. Y aquí está, es una decisión. Esta es una decisión. Y la última parte, dice el versículo 10 en la Biblia textual, dice, en esto se manifiestan los hijos del diablo, todo el que no practica la justicia y el que no ama a su hermano, no es de Dios. Esta versión agrega una cosa, no amar a nuestros hermanos. Y esto es fuerte. ¿Cómo éramos antes sin Dios? Y no nos interesaba, ¿no? Amar al otro, difícil, ¿no? Difícil amar al otro. Si luchamos con amar a nuestros hermanos, a los ojos de Dios, hermanos, es gravísimo. Necesitamos aprender a amar a nuestros hermanos. El que aprende a amar a un grupo desconocido solamente por Cristo, ese es un verdadero cristiano. Eso es sacrificarse a sí mismo, eso es negarse. Pero aquel que se la vive alejándose de los hermanos, porque no los soporta, porque no los ama, porque no quiere conectar con ellos, ¿de quién es? Y eso es algo de lo que tenemos que pensar. Piénsalo, ¿qué te caracteriza?
pecar ocasionalmente o practicarlo como un deporte. Es más, ya hasta eres más experto en este pecado. Por tantas veces que lo haces, ya te las sabes todas, ¿no? O la justicia mejor. Tanto que la has practicado, ya es algo natural en ti. Qué increíble, ¿no? Que se nos pueda llamar justos. ¿A quién se le conoce como justo en la Biblia? Hay un hombre ahí. A Abraham se le consideró justo por su fe. Que se nos llame así sería algo que realmente anhelamos, ¿no? Que se nos caracterice de esa forma. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte. Son 3 partes, así que vamos con la segunda. Dice así, Primera de Juan 3, del 11 al 18, dice: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Bueno, todavía profundiza más. Y es increíble porque Juan es un caso vivo de esta transformación. ¿Quién era Juan en sus primeros días como discípulo o antes de tener esta transformación que Jesús hizo en su vida? ¿Cómo era Juan? A ver si se acuerdan algunos. Los hijos del trueno. ¿Por qué eran considerados él y su hermano? Ambiciosos. A ver. Era de carácter fuerte. A tal punto que, ¿qué pasó? Jesús iba a viajar a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria. Y no lo dejaron los de Samaria. ¿Qué dijo Juan y su hermano? ¿Por qué no hacemos que caiga fuego sobre este pueblo incrédulo, mala onda, ¿no? Bueno, ese era Juan. Y después fue conocido como el apóstol del amor. Miren. Así que si tenías un carácter así, ve el ejemplo de Juan, inspírate. Es posible. Si dejas que Jesús te transforme, es posible. Este discípulo fue ahora llamado el discípulo del amor, porque predicaba ahora el amor, después de haber sido tan radical, ¿no? Con un temperamento bien fuerte, ahora diciendo amén. Wow, eso hay poder ahí, hay poder de Dios transformando. Bueno, dice aquí la Escritura, el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, y nos hace el ejemplo de Caín. Caín dice que mató a su hermano por envidia, ¿verdad? Los dos presentaron las ofrendas delante de Dios. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios, pero la de Caín no lo fue. Y entonces empezó a conspirar y le dice a su hermano: vamos al campo. Y ahí lo mató. Ahí lo mató. El mundo odiará a los cristianos, así que no se extrañen por eso. Van a sufrir persecución, van a sufrir rechazo. Y de eso debemos de estar seguros. Te van a cargar, te van a molestar, te van a decir, pero siéntete dichoso porque estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo las cosas bien. Bueno, y luego viene algo que es un parteaguas, hermanos. Dice aquí que la gran evidencia de pasar de la muerte a la vida es cuando amamos a nuestros hermanos.
Fíjate qué fuerte es, porque no habla porque ya descubriste los conocimientos secretos, ¿no? Que quizá esto era algo que los gnósticos proponían, ¿se acuerdan que veíamos la tabla? Que decían, no lo sabes todo. Y los gnósticos se trataban de robar a los hermanos diciéndoles, te falta, te falta. Pero lo que vemos en las Escrituras es que una vida transformada, es decir, estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora estamos vivos porque nos unimos en la resurrección con Cristo, es por el amor a nuestros hermanos. Ahora amamos a nuestros hermanos y esto debe ser una gran evidencia. ¿Captas esto? No es solo que ya dejaste el pecado, porque a veces pensamos, bueno, ya no me porto mal, ¿no? Ya no fumo, ya no me drogo, ya no le pego a mi esposa o a mi esposo, o ya no insulto. No, no es eso, hermanos. No es que ahora lees la Biblia y antes no leías nada, ahora ya puedo leer un capítulo. Tampoco es eso. Bueno, es que ahora ya estoy orando, antes no oraba. Tampoco es eso. Lo que nos dice la Escritura es que la mayor evidencia que alguien ya pasó de la muerte a la vida es que es capaz de amar a ese grupo de gente diferente a ti que se llama iglesia y que son tus hermanos. Esta es la marca que has pasado de la muerte a la vida. ¿Y quién más que Juan para decirnos esto? Y él lo sabía. Yo antes estaba en la muerte, anhelando que se destruyera un pueblo entero. Pero ahora he pasado a la vida. Hermanos, ¿reflejamos nosotros esto? Hay una gran diferencia de que ahora no es que ya no estés pecando, porque el pecado va a seguir. No como práctica, pero vamos a seguir cayendo en pecado. Pero ¿qué tal el amor? ¿Qué tal la práctica de la justicia? ¿Es un rasgo característico en tu vida? La gente a tu alrededor podría describirte con esta gran cualidad: es que este hermano ama a pesar de todo, este hermano es justo a pesar de que hay circunstancias injustas a su vida. ¿Esta es tu credencial de presentación? ¿Amas a tus hermanos o los evitas? ¿O les huyes? ¿O te escondes? ¿Dónde estás? Hermanos, entender esto, entender y aprender a amar a mis hermanos, habla acerca de pasar de la muerte a la vida. No amar a los hermanos, dice el versículo 14, o odiar a los hermanos, dice el versículo 15, es convertirnos en asesinos, es permanecer en la muerte y no tener vida eterna. Y dice la Escritura que nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. Por todos nosotros dio Jesús su vida. ¿Qué mayor ejemplo? Si alguien pudiera justificarse, ese es Jesús, no nosotros. Y aún así no lo hace. El amor tan grande que tiene Dios para nosotros es el mismo amor que nosotros debemos de dar a los demás. Ese es el estándar. Así de alto es el estándar. Bueno, en el amor fraternal que vivimos con nosotros los unos con los otros, ese es un amor de sacrificio. Ese es un amor diferente al que el mundo enseña. Y versículos 17 al 18 nos dice que hay un llamado a expresar el verdadero amor. No solamente es de labios para afuera, no solamente es, bueno, te amo y listo. Sino que dice, si tu hermano tiene una necesidad, no espiritual está hablando de una necesidad física, y tienes para darle, hazlo. La compasión se muestra con acciones. Yo sé que, hermanos, yo sé que la iglesia en San Martín, yo no tengo duda de esto, hermanos. Ustedes dan mucho, dan más. Y es lo correcto. Es lo que le agrada a Dios. Sigamos así. Sigamos dando.
No porque los otros se merecen, porque a veces no, sino porque hemos entendido el gran amor de Dios a nosotros, como Dios nos da, y de la misma forma nosotros dar a los demás. Pero saben, esto es de los dos lados. Si tú has sido alguien que ha recibido de algún hermano ayuda, ¿qué debes hacer? ¿Qué debe de hacer alguien que ha recibido ayuda de alguien? Agradecer, reconocer, apreciar, levantar, tener un aprecio especial, no ser ingratos. Es decir, que si queremos ser cristianos verdaderos, debe de ser de las dos partes. Sí, dar al que no tiene, pero si yo recibo es agradecer. A veces pensamos, bueno, es que es su deber como cristiano. Bueno, eso lo piensa la gente del mundo, está bien. Pero entre nosotros no debe ser así. Agradecimiento. Si recibes, agradece, honra, levanta a los hermanos que te ayudaron de la forma que sea. Y cuando tengas la oportunidad, haz tú lo mismo. Y esto tenemos que enseñarlo, hermanos. No es algo que nace de nosotros, no, hay que enseñar. ¿Ya diste gracias? Si ves que alguien está recibiendo una bendición, ¿ya agradeciste? No pensemos, bueno, es que lo debe de saber, ¿no? No. Dice la Escritura, enséñenles a obedecer. Y hay cosas que hay que enseñar. Así como enseñas a tus hijos a obedecerte, así hay que enseñar a los hermanos también. Si alguien no está siendo agradecido. ¿Por qué? Hay que cuidar el corazón de los hermanos también. O sea, el que lo hace sin interés, sin buscar algo a cambio, ¿no? Pero tampoco caigamos en el otro extremo de, bueno, es su obligación, claro. No, hermanos, debemos de ser verdaderos cristianos de los dos lados. Y esto está en la Biblia. No vamos a ir a ellas, pero apunta a 1 Corintios 16, del 17 al 18, Romanos 16, del 1 al 2. Y vemos ahí cómo agradecen, cómo los otros hermanos les dieron cosas materiales. O sea que esto es bíblico, agradecer, levantar lo que les decía, es bíblico. 1 Corintios 16, 17 al 18 y Romanos 16, del 1 al 2. Así que, hermanos, es necesario ayudar a los hermanos necesitados, pero también es un deber como cristianos agradecer, apreciar, reconocer y responder a quienes nos ayudan. Bueno, y vamos con la última parte del capítulo 3. Dice así, en esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Bueno, esta es la última parte del capítulo 3 y lo que habla este capítulo es de aquellas personas que a veces sienten una gran culpa de las cosas. ¿Eres una de ellas? ¿Eres de constante conciencia culpable? Te equivocaste y ya te estás ahí dando, ¿no? Latigazos. Bueno, dice el versículo 19 al 20 que está hablando de pecado, ¿no? Que cuando entran las conciencias culpables, dice, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Es decir, que está hablando de aquellas veces en las cuales pecamos sin querer, porque lo vamos a hacer. Y si pecaste sin querer, no te sientas culpable de, ya no vengo ni a la iglesia, porque pequé, soy un pecador, ¿no? O hay gente que realmente se pega, ¿no? Hay corrientes de pensamiento, religiones que hacen eso. Bueno,
No se trata de esto. Se trata, y volvemos a lo mismo, eso es no conocer a Dios. Por eso lo hacen. Pero nosotros que sabemos, dice acá, tranquilo. Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe que no quisiste hacerlo aunque lo hiciste, ¿no? Como dice la Escritura también, ¿no? Pablo está diciendo, me parece que es en Romanos, corríjanme si me equivoco, pero dice que no quiero hacerlo, pero lo hago, ¿no? Y cuando menos quiero hacerlo, lo estoy haciendo. Bueno, va a haber ocasiones en las que vamos a pecar. Pero dice aquí algo que nos debe de llenar de esperanza. Si eres de esas personas que se castigan, ¿no? por esto, dice aquí, Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe que no lo quisiste hacer. Así que tienes que sentirte con una conciencia tranquila. Obviamente hay que pedirle perdón a Dios, ¿no? Lo que veíamos es nuestro abogado. Él nos perdona. Hay que ir a Él y confiar en que nos perdonó. Porque a veces pasa que Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Bueno, eso es a lo que se refiere con la conciencia culpable. No, ya te perdonó Dios, tienes que sentirte que estás en paz con Dios y nuevamente conectado con Dios cuando hay ese arrepentimiento genuino. Dios es más grande que nuestro corazón y Dios lo sabe todo. Así que no te sientas inseguro. Dios lo ve, Dios te conoce y debemos de estar tranquilos y seguros en Él. ¿No te inspira esto? ¿No te alivia esto? Y dice la Escritura en el versículo 21 que si el corazón no nos condena, tenemos confianza entonces delante de Dios. Bueno, debemos de aprender a diferenciar entre libertad y libertinaje. O sea, esto no significa que, bueno, ahora ve y peca, ¿no? Se trata de honrar a Dios en todo lo que hacemos y que si de pronto pecamos, porque somos humanos, podemos acercarnos a Dios y la sangre de Cristo nos perdona. Bueno, yo sé que a veces tenemos estos pensamientos, ¿no? O sea, estábamos pensando, ¿no? Como a veces hay situaciones, ¿no? A los padres que ya tienen hijos adolescentes o algo así, que de pronto dicen estos comentarios como, yo no quisiera ser tu hijo, o ¿para qué me tuviste, no? No sé, ustedes han de saber sus dichos que sus hijos les dicen cuando están enojados, ¿no? Pero ¿a poco nosotros, o sea, los padres, pues, ustedes se sienten mal de eso? O sea, quizá en el momento duele, ¿no? Que te digan, este niño me está diciendo esto, ¿no? Pero ¿no el amor es más grande hacia ellos? Igual les das de comer, igual los cuidas, ¿no? Bueno, así es Dios con nosotros. Podemos pecar gravemente contra Dios, pero Dios igual nos ama si nosotros nos acercamos, nos arrepentimos. Ese es Dios. Por eso dice la Escritura, si ustedes como padres que son malos, ¿cuánto le dan a sus hijos? ¿Cuánto más Dios, que es bueno, les da a ustedes? O sea, tiene que ver con todo eso, hermanos. Bueno, dice acá el versículo 23, que el mandamiento de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros creemos en todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces eso nos capta, nos inspira a amar como Él amó. Somos discípulos de Cristo y como tal, alumnos de Cristo, y debemos de aprender de ese amor que Jesús demostró en la cruz para que nosotros lo imitemos. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Por eso dice que creamos en el nombre de Jesucristo. O sea, creer no es de labios para afuera, creer es una vida que demuestre que creemos. Por lo tanto, dice, nos amemos los unos a los otros. Fe y hechos que se demuestran. Y dice el versículo 24, bueno, ¿cómo permanecer en Dios? El que obedece sus mandamientos es aquel que permanece en Dios. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. ¿Cuándo recibimos este Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibimos? Cuando nos bautizamos. Es en ese momento donde Dios nos perdona de nuestros pecados, nos unimos con Cristo en su muerte, crucificamos nuestros pecados,
Nos unimos con Él en la sepultura, pero también en la resurrección. Y es en ese momento donde nuestros pecados son limpiados y llega el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice, deben de ustedes mantenerse así, mantenerse en Dios y Dios permanecer en ustedes. Amén. Así que yo sé que es algo muy desafiante, hermanos, pero está ahí en la Biblia. No podemos quitar esta parte de la Biblia. Así que amémonos los unos a otros, de verdad, de corazón, con hechos, con acciones. Y entonces demostraremos que somos verdaderos discípulos de Cristo y verdaderos hijos de Dios. Amén.